Bueno, buenos días para todos. Espero que este video los encuentre bien y a resguardo de la epidemia. Estamos en un momento bastante especial y también es especial la forma de comunicarnos con ustedes. Para esta semana teníamos programado para ayer jueves nuestra reunión trimestral del Servicio de Análisis y Pronósticos Económicos de Paraguay, pero obviamente por razones sanitarias y en cumplimiento de las disposiciones del gobierno y también de los procesos que adoptó nuestra firma, no estamos haciendo obviamente la reunión presencial y sustituimos esa instancia por este video y por la presentación que les va a llegar adjunta como forma de mantener un poco nuestro contacto con ustedes y mantenerlos informados y poder compartir nuestra visión sobre los aspectos económicos de esta crisis, que es una crisis sanitaria, ¿no? Más allá de esto, digamos, sabemos que esta forma de contacto sacrifica en cierta medida el canal de comunicación en ida y vuelta, así que estamos todos a disposición, el equipo de CPA Ferrer, que la firma está manteniendo todos sus niveles de servicio y sus formas de trabajo, todos haciendo home office y distintos mecanismos de trabajo a distancia, pero todos disponibles para intercambiar con ustedes y ayudarlos con lo que entiendan necesario. Así que bueno, habiendo pasado los avisos, vamos directamente al grano de la cuestión, que es el análisis de los efectos económicos de esta crisis. Vamos a hacer la presentación en dos partes. Primero voy a arrancar yo con una visión global e internacional de la crisis y después vamos a tener una segunda parte a cargo de Patricia, que va a analizar los efectos locales en la economía paraguaya. Dos o tres comentarios generales antes de meternos en la marea de números y de conceptos que están por aquí. Estamos ante un evento de entidad, ante un shock significativo, probablemente ante el evento económico más disruptivo de todo el periodo de posguerra, y estamos empezando a asumir que esta crisis puede ser, y con toda probabilidad va a ser, peor desde el punto de vista económico que la crisis de Lehman Brothers, que es la última que tenemos en nuestra retina como algo más fresco, y seguramente va a ser el evento más disruptivo desde el punto de vista económico de los últimos 70 años, ¿no? Estamos asumiendo que la economía global va a atravesar una recesión severa este año y además también empezamos a asumir que los efectos de esta recesión o los efectos de esta crisis sanitaria pueden ser relativamente permanentes si las autoridades no reaccionan a tiempo. Bajo esa lógica es que estamos viendo que los gobiernos a nivel global y alrededor de todo el mundo están adoptando medidas drásticas totalmente fuera de los estándares normales. Tenemos que entender que los equilibrios económicos se rompieron, la forma tradicional de pensar la economía o de pensar los mercados está severamente afectada. No los principios bajo los cuales entendemos la economía, pero sí los mecanismos de transmisión bajo los cuales los mercados se ordenan o se reordenan. Entonces, realmente lo que estamos viendo son soluciones totalmente fuera de lo normal y medidas de política totalmente heterodoxas para lo que es la norma en mercados que están operando en equilibrio, ¿no? La crisis desde el punto de vista económico tiene dos o tres particularidades que la hacen potencialmente peligrosa. La primera es que el origen de la crisis y la solución de la crisis no es económica, es un fenómeno extraeconómico, es un fenómeno sanitario y eso genera mucha incertidumbre sobre cuánto va a durar esta crisis. El segundo punto distintivo de esta crisis, a diferencia de las últimas que hemos tenido a nivel global, es que se trata de una crisis de oferta y cuando hay crisis de oferta, ahora lo vamos a ver en la presentación, la política económica tiene pocas herramientas para amortiguarla o para compensarla. En todo caso, lo que la política económica puede hacer es evitar que este shock transitorio, que es la epidemia sanitaria, genere efectos permanentes sobre el bienestar de la gente, sobre el nivel de vida, sobre el empleo y en última instancia sobre la posibilidad de sobrevivencia o sobre la solvencia de las empresas. Esta crisis de oferta es muy disruptiva sobre la cadena de pagos a nivel global y lo que es un problema de liquidez, si no es atacado a tiempo y si no es solucionado o abordado por la política económica, se puede transformar en un problema de solvencia y por eso estamos viendo medidas tan agresivas a nivel local, ¿no? Si no entendemos eso, no podemos aquilatar o no podemos dimensionar efectivamente por qué las autoridades están reaccionando como reaccionan.
Entonces vayamos primero a este capítulo internacional, después Patricia nos cuenta un poco la perspectiva local. Decíamos que es un shock de oferta y es un shock global inédito. Los indicadores que estamos viendo de estos primeros meses del año y sobre todo los de marzo son realmente llamativos. Los indicadores adelantados de la producción industrial, tanto de China, de Japón como de Estados Unidos, muestran que la industria de las principales economías del mundo está en fase de contracción. En particular, la industria en China, la industria manufacturera, habría tenido unos primeros meses muy negativos. Los datos que se conocieron hace pocos días, hace una semana más o menos, de la producción industrial china muestran que la caída acumulada de enero y febrero en la producción industrial china fue de 13,5%. Como ven acá, en el año pasado la industria venía creciendo en niveles del orden de entre 4 y 7%. Este mismo indicador, o por lo menos para este mismo periodo, para las ventas minoristas, tuvo una caída de 20% en el acumulado de enero y febrero. O sea que efectivamente en China hubo una disrupción de oferta mayúscula, y esa disrupción de oferta tuvo efectos sobre muchas cadenas globales, ¿no? Los primeros síntomas, esta noticia es del 28 de enero, o sea que ya tiene prácticamente 2 meses, fueron las primeras señales de que la disrupción sobre la cadena global de suministros estaba haciendo grande. La empresa Apple ya estaba anunciando que sus ventas del 2020 iban a ser bastante menores de la esperada porque sus centros de producción en China estaban enfrentando disrupciones bastante significativas. Desde el punto de vista económico, los shocks de oferta son algo poco frecuentes. En realidad, si uno repasa la historia de los últimos años, no hay episodios de este tipo donde la producción se paralice totalmente. Y de hecho en los modelos teóricos también es algo extraño o es algo raro. A veces se estudian en algunos modelos, en algunos papers empíricos, el efecto que tienen shocks de ofertas específicos, como por ejemplo un terremoto. Un terremoto es un shock de oferta, un huracán, un accidente nuclear, Chernobyl, Fukushima. Son periodos donde una región del mundo se paraliza, deja de producir y eso tiene derrames sobre las zonas cercanas. No tenemos antecedentes a nivel global donde el mundo, en forma sincronizada, totalmente sincronizada, se haya paralizado de forma tan abrupta y tan generalizada. Y eso genera una disrupción de las cadenas de suministro, pero también de las cadenas de pagos, y algunos sectores, los sectores que son intensivos en la cercanía de la gente, están sufriendo consecuencias muy importantes. Una foto bastante ilustrativa de los efectos que esto está teniendo sobre la industria del transporte de pasajeros, primero sobre las aerolíneas, pero también sobre las industrias más locales, más regionales, el transporte urbano de pasajeros o el interurbano. Las aerolíneas son uno de los sectores más afectados del mundo, las acciones son de las que más han caído. Ya esta crisis ha llevado, así como la crisis del 2008 obligó a nacionalizar entidades financieras, esta crisis ya está teniendo efectos sobre las aerolíneas. Italia nacionalizó su aerolínea de bandera, Alitalia, y Lufthansa, la principal aerolínea alemana, también está enfrentando problemas significativos financieros y está solicitando un rescate al gobierno alemán. Lo que tiene de particular este tipo de crisis es que la política económica, lo decía al principio, no puede hacer muchas cosas para compensar estos efectos. El Banco Central o la política fiscal, un ministro de Economía, no puede hacer nada para llenar todos estos asientos que están vacíos y no puede realmente compensarlos. Normalmente la política económica, o por lo menos en los últimos años, se ha acostumbrado a manejar crisis de demanda. Cuando la gente tiene problemas de ingresos o las empresas tienen problemas de expectativas, la política económica compensa esa depresión de la demanda privada, baja las tasas de interés, aumenta el gasto público, baja los impuestos para que la economía vuelva a rodar. Cuando pasan estas cosas, realmente hay pocas cosas que la política económica pueda hacer para ocupar los asientos que quedaron vacíos y para completar las disrupciones de la cadena de oferta. O sea que esto es una primera característica de esta crisis que la hace muy particular. La otra es la que decía al principio, el origen de este problema es sanitario, es extraeconómico y la solución final también es sanitaria, con lo cual parte de la incertidumbre que tenemos a nivel económico no se soluciona con políticas económicas, se soluciona con investigación científica o con medidas sanitarias. ¿Por qué es tan disruptivo un shock de oferta o por qué es tan temido un shock de oferta? En parte porque la política económica puede hacer pocas cosas, porque se pierde producción y se pierde empleo y eso no se puede recuperar, esos asientos vacíos no se pueden llenar. Estas mesas vacías en Italia tampoco se pueden llenar. Se rompen las cadenas de suministro, las cadenas globales que dependen de insumos de otros países se ven afectadas. Empresas que no producen, no venden, no cobran, no pueden pagar su sueldo, no pueden pagar sus impuestos y no pueden pagar a sus proveedores. Las empresas
enfrentan problemas de liquidez y eventualmente, si esas disrupciones duran mucho en el tiempo, esos problemas de liquidez se pueden transformar en problemas de solvencia. Entonces, la política económica no puede hacer nada para llenar estas mesas, sí puede hacer cosas para tratar de evitar que los problemas de liquidez se agraven, y eso es lo que estamos viendo y ahora vamos a repasar un poco más. Todos estos problemas de oferta generan a su vez incertidumbre sobre la población y sobre las empresas, generan una reducción del ingreso disponible para las personas que pierden su empleo, las personas que ven disminuidos sus ingresos, y también generan una reducción del retorno esperado del capital para las empresas, porque las empresas ven que los negocios son más rugosos de lo que eran antes, y esto sí genera problemas de demanda agregada. Normalmente cuando vemos crisis en el mundo, las crisis que hemos visto en los últimos años, son problemas de este tipo, no son problemas de este tipo. Acá sí la política económica puede hacer cosas para compensar la demanda agregada. Y puede hacer algunas cosas para evitar que la crisis de oferta se transforme en una crisis de solvencia o en una crisis financiera, ¿no? Una forma de pensar esta crisis desde la óptica gráfica es pensar que, bueno, que empezó la epidemia, y la epidemia lo que causa es un shock de oferta, una disrupción de la producción, una disrupción que en realidad el tamaño de este shock, o el agujero, o el efecto recesivo de este shock, no tiene nada que ver con los factores económicos, tiene que ver con las medidas que se toman para frenar la epidemia, y es extraeconómico. Lo que sí puede hacer la política económica es evitar que este shock de oferta se extienda en el tiempo, o que un shock transitorio, como es un paro de la actividad de 15 días, genere efectos permanentes sobre las empresas y que desaparezcan empresas en el tiempo y que se afecte la capacidad de producción a largo plazo. Entonces, lo que la política económica está tratando de hacer es evitar que este shock se extienda en el tiempo y tenga efectos permanentes, y tratando de amortiguar la profundidad de los efectos de amplificación de demanda. Esto es, si el parate de la producción va a generar una pérdida de empleo y una pérdida de salarios, la política económica puede hacer algo para que eso, para mitigar por lo menos los efectos que eso puede tener sobre el consumo, de manera que el efecto amplificador del lado de la demanda sea lo más chico posible. Entonces, es útil a veces separar las medidas para entender qué cosas se están haciendo desde el punto de vista de la oferta y qué cosas se están haciendo para amortiguar los efectos de la demanda agregada, ¿no? Lo que estamos viendo en general a nivel agregado son políticas económicas muy agresivas, de mucho calado, de mucha profundidad, que tienen básicamente 4 corrientes, ¿no? Hay un conjunto de medidas que se están tomando para contener la epidemia sanitaria, o sea, gasto en salud, refuerzo de los presupuestos sanitarios, médicos, CTIs, camas, ventiladores, test, etc. Todo eso es parte de la contención de la epidemia. Pero además estamos viendo medidas para incrementar la liquidez en los sistemas financieros, para evitar justamente que esta crisis se prolongue, medidas para facilitar el crédito, justamente para que las empresas sobrevivan a este shock de oferta, y medidas para tratar de amortiguar estos shocks de demanda, alivios fiscales para las empresas, reducciones de impuestos, exoneraciones transitorias de impuestos, compensaciones de ingreso para las personas para que afecten en la menor medida de lo posible sus ingresos y tengan el menor impacto en demanda agregada. Entonces, propongo repasar un poco rápidamente esas medidas, solamente para entender hacia dónde está yendo el mundo, cómo está reaccionando el mundo. Les decía un primer conjunto de medidas sanitarias que las dejamos de lado porque obviamente no tiene mucho sentido analizarlas desde el punto de vista económico. Hay otras que sí generan efectos económicos importantes. Muchos países que están tomando medidas muy agresivas desde el punto de vista de la liquidez, reducciones agresivas de las tasas de política monetaria. En Estados Unidos hubo reducciones de 150 puntos básicos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, el Reino Unido, también el Banco Central Europeo, distintas recortes de tasas de interés con el objetivo de mejorar la liquidez. Programas de recompras de títulos públicos, los repos para darle liquidez al mercado, programas de expansión cuantitativa en Estados Unidos y en la Unión Europea también para sacar los títulos que los bancos tienen en su poder, cambiárselos por liquidez, líneas especiales de liquidez, líneas internacionales en dólares. El objetivo de estas medidas es que no falte liquidez, y lo que dicen las autoridades es, en general, en los distintos países, ninguna empresa debería tener dificultades por falta de liquidez. Yo pongo toda la liquidez arriba de la mesa para que a nadie le falte la plata. El problema de este tipo de medidas es que a veces pueden ser muy efectivas para que haya liquidez y no necesariamente llegan hacia el sector real. A diferencia de Lehman Brothers, esta es una crisis del sector real, no del sector financiero. Y ya en Lehman Brothers este tipo de medidas se habían implementado, pero una de las cosas que se observó es que los bancos o las instituciones financieras quedaron sentados arriba de la liquidez, asegurados,
pero el crédito no fluía hacia el sector real y eso hacía que la economía no traccionara. Entonces, por un lado hay una batería de medidas de liquidez, por otro lado hay otra batería de medidas orientadas a tratar de que el crédito fluya hacia el sector real. Se están reduciendo encajes a nivel global, se reducen los requerimientos de capital por riesgo de crédito, esto es el capital que se le requiere a los bancos para que tomen riesgo con el sector real. Se están creando fondos o sistemas de garantía, digamos, de manera tal de que el riesgo de crédito sea compartido por el Estado y por el sistema financiero. Se extienden plazos de créditos, distintas formas donde se incentiva el sistema financiero para que la liquidez canalice hacia el sector real. En el caso del Reino Unido, un paquete de medidas de este tipo que equivalen a 15 puntos del producto, o sea, es una medida muy grande. Alemania con un paquete también bastante jugado, un statement emitido el 13 de marzo, o sea, ya tiene 2 semanas, donde se determinan algunas políticas fiscales y otras medidas de liquidez y de crédito, y un mensaje bastante fuerte. El gobierno alemán dice, bueno, vamos a proveer líneas de liquidez para proteger a los negocios con liquidez y con crédito, y el volumen de estas operaciones es ilimitado. Pocas veces en la historia vimos políticas monetarias o fiscales o de liquidez donde haya compromisos ilimitados. Toda la plata que sea necesaria va a estar arriba de la mesa y el mensaje de las autoridades es bastante fuerte en ese sentido. Y luego tenemos un conjunto de medidas fiscales que también son de una entidad muy importante. Paraguay va por este camino, acaba de anunciar un paquete fiscal muy importante que ahora Patricia va a comentar a continuación, pero que en realidad está dentro de la línea de cosas que han anunciado otros países. El contenido de los paquetes fiscales es variado, pero básicamente lo que buscan estos paquetes fiscales es aliviar la situación de las empresas y aliviar la situación de las personas durante este corte abrupto de la producción. Hay ampliación de los sistemas de seguro de paro y yo diría en sentido más amplio de los mecanismos de protección a los sistemas de seguridad social, seguros de paros, transferencias, cash transfer, bonos, cheques, etc. Subsidio a las empresas para que puedan pagar los salarios de los trabajadores, algunas de las medidas más agresivas, caso Dinamarca, caso Holanda, que el Estado dijo, bueno, yo pongo la plata para pagar el 75 o el 80% de los sueldos. Las empresas no pueden despedir gente y yo me hago cargo de una parte sustantiva de los sueldos. Otra opción es que los manden a seguro de paro y que el Estado se haga cargo, vea los mecanismos de seguridad social, pero en definitiva, cualquiera de los dos mecanismos, el Estado termina asegurándole el ingreso o una parte del ingreso a las personas. Estados Unidos acaba de aprobar un paquete fiscal de $2 trillones. $2 trillones es el 10% del producto americano, o sea, es un estímulo fiscal muy grande. Todas medidas que son muy agresivas, que tienen, digamos, una entidad muy importante y que para muchas de estas economías implican una perforación de su resultado fiscal bastante importante. A veces uno mira estas cosas y dice, bueno, ¿hacia dónde van los equilibrios fiscales este año? Y yo diría, no lo sabemos, pero con toda seguridad vamos hacia un deterioro fiscal muy grande. Cuando uno mira los discursos y las posiciones de los líderes globales, vemos cosas, digamos, que son fuertes, ¿no? La canciller alemana Angela Merkel diciendo estamos en guerra, y cuando uno está en guerra no pregunta cuánto valen las cosas, simplemente va y las hace, ¿no? Porque hay que cumplir y hay que hacer delivery. Macron el otro día con un mensaje parecido, ¿no? Estamos en guerra, un paquete fiscal de $50 billones. Olivier Blanchard, que es un economista del MIT, de Harvard, que fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional, recordándonos que efectivamente el mundo está en guerra contra una epidemia, y que las últimas veces que estuvimos en guerra tuvimos estos comportamientos fiscales. No sé si se ven en el video, pero lo van a ver en la presentación que adjuntamos. Básicamente durante la Segunda Guerra Mundial y también durante la Primera, países como Estados Unidos, Reino Unido e Italia tuvieron déficits fiscales de 25-30% del producto. Fueron déficits transitorios, justamente durante el periodo de guerra, pero fueron déficits muy importantes. Hoy Estados Unidos, por ejemplo, arranca esta epidemia con un déficit fiscal de 5 puntos del producto, acaba de aprobar un paquete fiscal de 10 y además la actividad va a tener un accidente severo y va a perder recaudación este año. O sea que es bastante probable que veamos a Estados Unidos con déficits fiscales parecidos a los de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto lo que nos muestra es la gravedad de esta crisis o la disrupción que esta crisis supone en perspectiva histórica. Los efectos financieros que tenemos por ahora también son bastante disruptivos, bastante parecidos, diría, a lo que vimos durante la crisis de Lehman Brothers. Caída muy importante de las bolsas, aumento muy importante del nivel de riesgo en los mercados de renta variable, caída de las tasas de interés en los países desarrollados, pero aumento de las tasas de interés para los países emergentes o aumento de
nuestro riesgo país y nuestro costo de financiamiento. Ahora lo vamos a ver en otra gráfica. Una salida muy abrupta de los flujos de capitales de los países emergentes, todavía no tan profunda como la salida que hubo en Lehman Brothers. Este es un índice que construye Bloomberg, pero el tamaño de la caída todavía es más chica, pero la velocidad de caída yo diría que es más grande porque la corrección estuvo muy concentrada en muy pocas semanas. Durante Lehman Brothers, si uno pudiera hacer la pendiente, esto duró varias semanas. En esta crisis actual, la caída o la desaparición del flujo de capitales, diría yo, de los emergentes, es algo que se manifestó en 15 días, ¿no? Como consecuencia de todo esto, estamos viendo en general una depreciación bastante abrupta de las monedas emergentes. Este gráfico es una forma de verlo, muestra una depreciación acumulada de las monedas emergentes que están en el índice MSCI de 6,5% en lo que va del año. Este gráfico puede ser un poco, o muestra una parte de la realidad, pero no toda. El yuan, la moneda china, está metido acá y es una de las que ha sufrido menos. Ahora Patricia va a mostrar otra perspectiva de esta película desde la óptica paraguaya y vamos a ver que justamente Paraguay, o el guaraní en Paraguay, es una de las monedas que menos ha depreciado del mundo y eso genera también algunos riesgos para la estrategia paraguaya, sea riesgos de actividad o riesgos de corrección futura del tipo de cambio real. Patricia va a profundizar un poco más en ese aspecto. Un aumento importante del riesgo país, como les decía recién. También Patricia va a mostrar la perspectiva local. Vamos a ver que Paraguay está más o menos en la misma lógica. Esto hace que los mercados de financiamiento estén virtualmente cerrados para los países emergentes. Esto es el precio al que están priceando los bonos o las tasas teóricas de los bonos, pero ningún país emergente ha salido a emitir deuda estos días, con lo cual no sabemos efectivamente el apetito de los mercados. Seguramente nadie se va a atrever a emitir deuda estos días y en situaciones de emergencia como las actuales, tomar medidas radicales como las que están tomando los países desarrollados solamente se puede hacer con líneas de asistencia de los organismos internacionales, que es lo que destacamos aquí, ¿no? O sea, el mercado está virtualmente cerrado para países como los nuestros y los organismos multilaterales que tuvieron, no sé si ausentes, pero tuvieron poco activos en los últimos años en los países emergentes, van a volver seguramente a tener un rol protagónico en la salida de esta crisis, ¿no? Una noticia positiva dentro de todo este contexto es que en algunos lugares del mundo estamos viendo que la estrategia de confrontación a la epidemia ha sido muy costosa económicamente, pero ha sido exitosa. China, Corea, Singapur, Japón y Hong Kong son de repente algunos ejemplos con distintas estrategias de control epidemiológico, pero con algunas notas positivas. En China, la última semana, diría yo, no se registran casos nuevos de contagio de coronavirus, o al menos no se declaran. Como ven acá, los casos acumulados en China están como amesetados y el incremento de casos que está habiendo a nivel global es básicamente el resto del mundo, sobre todo Estados Unidos, España, Italia en los últimos días. Pero bueno, la noticia positiva es que la receta china funcionó desde el punto de vista epidemiológico y de a poco China va liberando las restricciones sobre la actividad económica. China todavía está lejos de lo que eran niveles de actividad a esta altura del año pasado. Acá tenemos un indicador sintético que hace Financial Times, pero se pueden medir distintos indicadores: la emisión de anhídrido carbónico, la duración de las congestiones en el tráfico, la generación de energía. Todo muestra que China de a poco se va normalizando y que todavía está por debajo de los niveles de actividad del año pasado, pero de a poco el efecto lockdown o el efecto del shock de oferta empieza a quedar atrás y esto es una noticia positiva. La noticia negativa obviamente es que esto va a ser una disrupción muy grande sobre la actividad económica este año. Como les decía, vamos camino a una recesión global, una recesión muy profunda. La otra noticia negativa es que hay todavía algunos países del mundo occidental donde la epidemia todavía está en fase de contagio exponencial: Estados Unidos, Italia, España. Estados Unidos obviamente el que más preocupa por la estrategia que ha adoptado, por el ritmo de avance del contagio y porque es la economía más grande del mundo junto a China, ¿no? Estos días se conocieron proyecciones de actividad para Estados Unidos que obviamente generan un estado de alerta bastante importante. Bancos como JP Morgan, como Morgan Stanley, como Citi, por nombrar algunos, Bank of America también, están adecuando sus proyecciones de actividad para este año y la mayoría están alertando sobre una caída muy importante de la actividad en el segundo trimestre, del orden del 14, 15, 20% de algunos bancos, 20% de caída de la actividad anualizada en el segundo trimestre, que es un accidente bastante grande.
El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Bullard, dijo estos días que si Estados Unidos no adopta medidas económicas importantes, lo dijo en realidad antes de que el Congreso apruebe su paquete fiscal, el desempleo podría trepar al 30%. Todos estos guarismos, caídas de la actividad del 15, del 20% o desempleos del 30%, son cifras que no vemos desde la posguerra, ¿no? Acá tienen en barras la variación trimestral del PBI de Estados Unidos. Las mayores caídas trimestrales fueron del orden del 10% en el 57, del 6%, del 8,5% en 2008. Y Estados Unidos que hoy está con una tasa de desempleo del 3,3%, con picos del 10,5% en Lehman Brothers, de 11% después del shock petrolero del 78. Y de ahí para atrás no tenemos en ningún lugar de la serie de la economía de posguerra registros de desempleo del orden del 30%. Esto sirve para entender el tamaño de la amenaza y para entender el porqué de las reacciones de política tan radicales que se están tomando en estos países. ¿Qué va a pasar con la economía global este año? Todavía estamos todos recalibrando y reproyectando. Hasta antes del coronavirus la perspectiva era más o menos una proyección global de crecimiento del orden del 3,5%, 3,3%. Hoy ya estamos con proyecciones que se acercan a cero y probablemente todavía en fase de corrección a la baja, o sea que seguramente si estas proyecciones se cumplieran, la crisis del coronavirus sería en términos de actividad global parecida a lo que provocó Lehman Brothers, y nuestra percepción es que esto va a ser más grave, potencialmente más grave, porque se trata de un shock de oferta, porque la política económica tiene poco para hacer, porque la epidemia sanitaria todavía no está debidamente controlada y porque eventualmente los problemas de liquidez y los problemas de solvencia que van a enfrentar algunos sectores a nivel global pueden generar efectos duraderos sobre la demanda agregada. Nos imaginamos un mundo que va a sufrir una recesión profunda este año y que va a salir bastante golpeado de esta crisis, que va a salir en general endeudado o sobreendeudado. Todos los países que van a asumir políticas fiscales expansivas van a terminar esta crisis con un nivel de deuda elevado. Van a requerir a futuro un mayor sacrificio fiscal, un aumento de los impuestos, una reducción del gasto para reordenar sus finanzas públicas. Las empresas seguramente también van a salir endeudadas de esta crisis y lo que vamos a tener seguramente como consecuencia del 2020 en adelante es una demanda agregada a nivel global más débil de la que teníamos antes de esta crisis. Por eso creemos que es una crisis potencialmente más peligrosa que el Lehman Brothers. Lehman Brothers fue profunda, pero fue muy corta. Nos recuperamos rápido, tuvimos una década de demanda agregada global bastante firme. Creemos que esta crisis va a tener consecuencias un poco más duraderas y por eso creemos que es más preocupante. Así que bueno, esa es nuestra visión desde la óptica internacional y pasamos al capítulo local con los comentarios que va a hacer Patricia. Como les decía al principio, quedamos todos a disposición vía correo electrónico y bueno, cualquiera de ustedes que quiera intercambiar o que tenga la necesidad de intercambiar puntos de vista, estamos a disposición para hacer llamadas o reuniones virtuales como está tan de moda estos días. Así que bueno, muchas gracias por estar acá hoy. Muy buenos días para todos, espero se encuentren todos bien dentro de lo que la situación nos permita. Como ya les comentaba Alfonso, hemos optado por esta opción para nuestra reunión periódica de coyuntura, dando un poco cumplimiento a las disposiciones del gobierno y por sobre todo cuidando la salud de todos. No obstante, nosotros no queríamos dejar de mostrarles nuestra visión y sobre todo nuestras perspectivas en una situación tan compleja como la que estamos viviendo hoy. En ese sentido, y bajando un poco el análisis para Paraguay, nosotros estamos viendo de que este nuevo shock de carácter no económico va a suponer costos muy altos en términos de actividad para la economía paraguaya. Una actividad que ya venía deprimida luego de un año 2019 de desaceleración económica por factores climáticos y transitorios y que se esperaba que en el año 2020 se dé el tan ansiado efecto rebote de la economía y Paraguay vuelva a crecer a las tasas que estaba acostumbrado anteriormente. Hoy, con la disrupción de este nuevo shock en la economía, las perspectivas han cambiado y Paraguay probablemente vaya hacia un escenario recesivo nuevamente en el año 2020. En este sentido, el gobierno ha actuado, ha dispuesto de todas sus herramientas de política con el objetivo muy claro de controlar la epidemia y de suavizar los efectos económicos y sociales derivados de esta situación.
para analizar un poco de qué manera la economía paraguaya va a estar absorbiendo todos los efectos derivados de un contexto internacional mucho más débil. Podemos mencionar primeramente el canal de las exportaciones, ya que Paraguay está integrado actualmente en lo que es el mercado de bienes, es exportador de materia prima y con ello podría asumir cierto riesgo desde este lado. Mirando un poco los destinos que hoy tenemos de exportaciones, vemos que principalmente nuestras exportaciones se envían hacia la región Argentina y Brasil, ambos países también absorbiendo todo este contexto internacional más débil y sumados a ya las crisis anteriores que vienen arrastrando, por lo que el panorama es mucho peor para estos países, ¿sí? El resto de las exportaciones se distribuyen tanto en países de Europa como en países de Asia, que como sabemos las consecuencias de la crisis sanitaria han sido importantes y bueno, con ello obviamente hay una debilidad de la demanda global que puede llegar a afectar en gran medida las exportaciones de Paraguay. De hecho, si miramos los primeros números del año 2020, ya vemos que los resultados son negativos y de caídas de tasas a 2 dígitos para los principales productos de exportación. Esto básicamente también asume un efecto muy negativo respecto a lo que es el desplome de los precios internacionales que hemos visto y que han afectado a los principales commodities que Paraguay exporta. Si bien no sabemos si estos precios se van a mantener a lo largo del año, los niveles actuales ya suponen cierta corrección a las perspectivas para lo que es el sector exportador en Paraguay y que en teoría debería ser el impulsor del crecimiento en el año 2020, de acuerdo a lo que esperábamos anteriormente. Por otro lado, hay un canal financiero que también genera efectos en economías como las nuestras. Lo que estamos viendo es que en países emergentes el impacto financiero está siendo alto a través de la depreciación de sus monedas. En Paraguay no estamos viendo lo mismo, o por lo menos no estamos viendo la misma magnitud que los demás países, ¿sí? El tipo de cambio se deprecia poco a pesar de los niveles de inflación que se mantienen en niveles bajos, ¿sí? Como ven en esta gráfica, nosotros hemos finalizado el año 2019 con una inflación del 2,8, una inflación que ha sido una de las más bajas en mucho tiempo. Iniciamos el año 2020 en los mismos niveles, inclusive si miramos en perspectivas, nosotros estamos esperando una inflación del 3,5 que todavía se ubica por debajo de lo que es la meta del Banco Central del Paraguay. ¿Sí? En ese sentido, también hay que aclarar que existe un cierto riesgo cambiario que podría llegar a darse, es decir, que nuestro tipo de cambio asuma todos estos efectos negativos a lo largo del año con cierto rezago y bueno, eso también podría verse incorporado en lo que es la inflación esperada para el año 2020. No obstante, hoy lo que vemos es una menor depreciación, un menor ritmo de depreciación del guaraní comparando con otras monedas. Esto lo podemos ver claramente en esta gráfica, donde vemos que el guaraní en lo que va del año 2020 ha depreciado 1,7%. Este es un nivel muy por debajo de lo que vemos en otros países. Por ejemplo, comparando con lo que es Brasil, el real brasileño ha depreciado en torno al 25% en el mismo periodo, ¿sí? Con lo cual básicamente esto se traslada a lo que es una relación de precios relativos y deteriora aún más esta situación. Nosotros ya veníamos con un deterioro importante de los precios relativos con los vecinos, tanto con Argentina y con Brasil, que nos trajo graves consecuencias para la economía en el año 2019. De hecho, ha sido uno de los determinantes de la menor actividad en el año 2019, afectando principalmente a sectores como el comercio y los servicios, ¿sí? Lo que vemos hoy con toda esta situación del guaraní es que este desvío en los precios relativos se deteriora aún más, con lo que las consecuencias podrían ser aún mayores en los sectores que les mencionaba anteriormente. Y esto no es un dato menor, ya que básicamente se suma a los efectos ya derivados de lo que es la crisis sanitaria y la menor actividad por los efectos de la pandemia. Se suma toda esta situación que probablemente sea mucho más palpable u observable una vez que finalice el efecto cuarentena y la actividad vuelva a
a iniciarse, ¿sí? Ahí podríamos ver estos efectos de la corrección de los precios relativos y del encarecimiento relativo de Paraguay respecto a nuestros vecinos. Los sectores con mayor sensibilidad a esta situación básicamente continúan siendo lo que es el comercio de frontera y también lo que son los servicios asociados al turismo, ¿sí? A estos dos efectos, tanto por el lado del canal comercial como por el lado del canal financiero, hay que sumarle un interno muy relevante y que tiene que ver con las medidas de aislamiento que se derivan nuevamente en un shock de oferta local, ¿sí? Para ver un poco la magnitud de este efecto, lo que nosotros hicimos es mirar lo que es la estructura hoy de nuestro Producto Interno Bruto y tratar de dividirla entre aquellas actividades que están totalmente paralizadas y otras que están operando pero a media máquina y ver básicamente o cuantificar cuál podría ser el efecto. Haciendo este ejercicio nosotros vemos de que hoy la paralización de actividades afecta a un 40% de la economía. Es un número muy relevante y que va a tener un impacto en el crecimiento esperado para Paraguay en el año 2020. Lo mismo si miramos del lado del mercado laboral, la población ocupada, que no es un dato menor ante esta situación, vemos que el 60% de la fuerza laboral se desempeña en sectores vulnerables o que hoy están con una paralización en sus actividades, con lo cual la situación es bastante compleja para Paraguay. También si miramos desde la óptica de la estructura empresarial que nosotros tenemos hoy, hay que mencionar de que el 70% de las empresas instaladas en Paraguay son MIPYMES, que básicamente otra vez tienen una proporción más grande de lo que son las microempresas, con lo cual podrían estar mucho más expuestas a los efectos negativos derivados de la crisis sanitaria. Otra de las debilidades que pone de manifiesto esta situación y que también es muy importante de mencionar es la debilidad estructural que tiene nuestro mercado laboral, básicamente teniendo en cuenta la alta informalidad de nuestros empleos, ¿sí? Si tomamos el total de la población ocupada, podemos ver de que el 63,4% de esta población está trabajando de manera informal en la economía, ¿sí? Si lo miramos por tipo de empleo, vemos que los más expuestos otra vez son los trabajadores por cuenta propia con una tasa de formalización de apenas del 20%. Por otro lado, también los empleados privados tienen una alta exposición, ya que vemos que la tasa también es baja y de solamente un 37% de formalización en lo que son los empleos privados, ¿sí? Del total de informales básicamente equivalen a 1.700.000 personas, que las medidas del gobierno van a tener que ir orientadas hacia ese sector y que va a ser mucho más difícil poder controlar la eficiencia o no de las medidas debido a esta situación. En todo este escenario que habíamos mencionado con todos los efectos derivados para el año 2020, hemos corregido las proyecciones de crecimiento. Nosotros, en principio, este era el escenario que teníamos para el crecimiento de Paraguay en el año 2020. Mencionamos también el año 2019 porque aún no están cerrados los números. Nosotros estimábamos un crecimiento casi nulo de la economía y en torno al 0,3% para el año 2019. Y con el efecto rebote que tendría la producción agrícola, pasaríamos a crecer 3,4% en el año 2020. Básicamente estas proyecciones se han modificado por completo por la disrupción de este nuevo shock que estamos viviendo y que nos pega de distinta manera, como ya los habíamos mostrado. En ese sentido, incorporando un poco el efecto en las exportaciones que vamos a tener y desde una óptica macro, nosotros vemos de que las proyecciones del PIB se corrigen y terminan en un crecimiento del 1,5% para el año 2020, muy por debajo del 3,4% que estábamos proyectando anteriormente. Esta corrección básicamente recoge justamente lo que decíamos desde una óptica macro, todos los efectos que absorbemos de la situación compleja que estamos viviendo en la economía mundial, ¿sí? Sobre todo por el lado de las exportaciones.
Si a este efecto macro que incorpora el más débil desempeño de las exportaciones, introducimos también lo que es el efecto cuarentena o la paralización de las actividades económicas que estamos viviendo actualmente, que ya llevan un tiempo de aproximadamente 2 semanas. Vemos que la economía entraría nuevamente en una contracción económica y finalizaría el año 2020 en términos negativos e igual al 1,5%. O sea, la corrección estaría alrededor de 3 puntos del PIB, ya introduciendo todo este efecto de lockdown interno que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Hay que aclarar que estas proyecciones son preliminares y debido al dinamismo que mismo muestra la evolución tanto de la epidemia como obviamente con su contrapartida en la economía, esto probablemente vaya cambiando y nosotros vamos a ir ajustando los números conforme vayamos viendo nuevas novedades, ¿sí? Hoy lo que vemos con los datos que tenemos hasta hoy y con la situación que vemos hasta hoy, nosotros estimamos que este sería el escenario económico para Paraguay en el año 2020. Y en ese sentido, bueno, el gobierno, como decíamos, se ha pronunciado y también es importante mencionar que las prioridades de política económica han cambiado drásticamente en el último tiempo debido a toda esta situación que estamos viviendo, ¿sí? El objetivo del gobierno es claro y básicamente es de garantizar los recursos hacia el sistema de salud para que pueda atender de manera más óptima todos los efectos de la epidemia del COVID-19. Y por otro lado es el de mitigar todo el impacto social y económico que conlleva esta emergencia sanitaria. Las medidas que ha llevado adelante el gobierno van tanto por el lado monetario como por el lado fiscal, ¿sí? El lado monetario y financiero básicamente tiene como objetivo asegurar la liquidez del sistema financiero y que esto fluya en créditos hacia el sector real, respaldando un poco la situación financiera hoy de las empresas y de las personas, ¿sí? Se han llevado adelante varias medidas en este ámbito, entre ellas una de las más importantes, la reducción de la tasa de política monetaria en 75 puntos básicos. Era algo que no lo esperábamos, pero que la situación lo amerita y el Banco Central lo ha llevado adelante. Juntando todas las medidas y las líneas de crédito que hoy dispone el gobierno a través de sus bancas estatales, nosotros estimamos de que hay una inyección directa de dinero en la economía de alrededor de 160 millones de dólares que van a ser volcados a través del crédito en el sistema financiero. Por otro lado, están las medidas fiscales, que básicamente lo que pretenden es alivianar un poco la carga fiscal que hoy tienen las empresas y también generar redes de protección hacia los sectores más vulnerables, ¿sí? Entre ellas podemos hablar, por un lado, de todo el aumento del gasto y de la inversión en el sistema de salud, que básicamente es la prioridad de todas estas medidas que está llevando adelante el gobierno. Y por otro lado, del diferimiento de pagos, tanto de impuestos como de servicios básicos, orientado más bien a las empresas que han paralizado sus actividades o que van a necesitar un poco de este alivio en la carga. Por otro lado, también se han llevado adelante medidas de gasto social con recursos adicionales para ciertos programas sociales y también subsidios que atienden no solamente al sector formal de la economía, sino también al sector informal de la economía. Con ello podemos decir de que las medidas son muy amplias y que pretenden atender a todos los sectores afectados por la situación de epidemia del COVID-19. El costo que va a tener las medidas se estima, según lo mencionado por las autoridades, de 1.600 millones de dólares que representan alrededor del 4% del PIB. Esto es bastante importante mencionarlo, ¿sí?
Y bueno, los costos derivados de la crisis, si bien hoy no están en tela de juicio y no representan la prioridad, hablar de esto, como bien lo habían dicho las autoridades, la prioridad es la salud de las personas y se van a agotar todas las instancias en cuanto a medidas y financiamiento para que esto pueda ser llevado adelante. En ese sentido, nosotros podemos mencionar de que un costo asociado a la crisis, aparte del costo en términos de actividad que ya mencionábamos anteriormente, también va a haber un deterioro de lo que es el perfil macroeconómico, que básicamente Paraguay mantenía cierta disciplina en los últimos años y que bueno, esta situación probablemente desvíe, pero no representa un riesgo de insostenibilidad, sino más bien lo que representa es un mayor esfuerzo en los próximos años para volver nuevamente al equilibrio. En ese sentido, nosotros mencionamos de que el déficit por lo menos se elevaría en 4 puntos porcentuales, que es lo que contemplan las medidas. A esto hay que sumarle básicamente también una menor recaudación por menor actividad económica que vamos a tener, lo cual nuevamente podría presionar al déficit, ¿sí? No obstante, esta ley de emergencia que se ha promulgado en estos días básicamente habilita la suspensión de algunos artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, entre ellos el tope que es del 1,5% del PIB, y también establece un plazo de convergencia nuevamente hacia ese tope que mencionábamos en torno a 4 años, ¿sí? Lo cual consideramos acertado, ya que va a llevar su tiempo esta recomposición fiscal de la que hablábamos y, como decíamos, probablemente mayores esfuerzos, ¿sí? Tanto por el lado de los gastos como por el lado de los ingresos. Las medidas adoptadas también requieren de un mayor endeudamiento, con lo cual nuestro ratio de deuda sobre el PIB también muestra un incremento. De hecho, que el buen manejo de la deuda pública que hemos tenido en los últimos años nos permite incrementar este endeudamiento. No obstante, también hay que mencionar de que este financiamiento se va a dar a partir de agotando todas las instancias de financiamiento que hoy tiene el gobierno, ¿sí? Ellos mismos han dicho de que primeramente lo que se va a hacer es la reasignación de los fondos del presupuesto general del Estado, básicamente racionalizando un poco lo que son los gastos, con todo ese ingreso que se genere de esta reasignación o de esta racionalización de gastos, se va a hacer frente con medidas a lo que es la situación actual. Luego, como segunda instancia, se tiene a los organismos multilaterales como fondos de financiamiento, y en última instancia ya sería el de recurrir a los mercados internacionales con la emisión de bonos soberanos, ¿sí? Como pueden ver en esta gráfica, el riesgo país se ha incrementado, al igual que lo hemos visto en la región, con lo cual las condiciones de financiamiento probablemente no sean óptimas para Paraguay, o por lo menos no van a ser igual a lo que Paraguay estaba acostumbrado a emitir en las mismas condiciones, ¿sí? Bueno, eso como último comentario. Y como síntesis, nosotros podemos decir de que la contracción de la actividad por efectos derivados de la pandemia del COVID básicamente lo vamos a absorber por un repunte limitado en las exportaciones, no como se esperaba, debido a esta debilidad de la demanda agregada global y que va a tener sus efectos obviamente en términos locales. El lockdown interno ha sido importante y dependiendo mucho de la duración de la misma, sobre la cual hay todavía mucha incertidumbre, vamos a ver también los efectos negativos sobre la actividad. De hecho, que estas 2 semanas que ya venimos de paralización de actividades ya generaron un efecto contractivo bastante importante de la actividad. Por otro lado, un tipo de cambio real desalineado respecto a los países de la región genera también más presión sobre la actividad y podría amplificar toda esta crisis derivada solamente de la situación sanitaria, ¿sí? Podría amplificar un poco los efectos en sectores como por ejemplo el comercio y los servicios. Por otro lado, en un escenario de recomposición de los precios relativos, en el caso de que veamos un repunte en el tipo de cambio local, el riesgo cambiario también será relevante e igual a lo que vemos en los países de la región. Las medidas anunciadas han sido agresivas
en línea con lo que vimos en el mundo, en otros países, como ya lo mencionaba Alfonso, y van de la mano también con un cambio de prioridades de la política económica. En ese sentido, hoy el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal ya no está sobre la mesa, las prioridades han cambiado y básicamente lo que podemos hacer es mirar hacia adelante y ver de que la sostenibilidad fiscal de los próximos años va a requerir de una mayor austeridad o de reformas tributarias mucho antes de lo que se tenía previsto. Con esto finalizamos nuestra presentación. Obviamente que quedamos a disposición de cualquier consulta que puedan tener a través de los canales de comunicación, tanto mail como teléfonos. Estamos a disposición para ayudarlos. Muchísimas gracias por la atención.